Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar a grabar la clase. Ahí está. El día de ayer terminamos, ¿verdad? Con las herramientas referentes a todo eso del tema de Excel. Como vimos, ¿verdad? Solo me esperan un momento. Ya. Y hoy vamos a iniciar, ¿verdad? El parte teórica de otra herramienta que vamos a iniciar. Y el día de hoy que va a ser Word. Vamos a empezar a conocer de Word, la interfaz, las herramientas y ver, ¿verdad? Irnos introduciendo, así como lo hicimos igualmente con el mundo de Excel, introducirnos al mundo de Word. Entonces les voy a compartir una presentación para que vayamos viendo, ¿verdad? Un poco de lo que nos estamos refiriendo y que vayamos familiarizándonos, ¿verdad? Tanto con las herramientas como también con la ubicación de las mismas. Entonces, solo me esperan un segundo en lo que busco la carpeta. Vamos a ver. Les voy a compartir ahora pantalla. Bueno, ¿verdad? Entonces esta va a ser la herramienta que ahora con la que vamos a trabajar. Ya dejamos a un lado Excel, algunas fórmulas principales y todo eso. Vamos a trabajar con Word y vamos a ver una parte teórica, ¿verdad? Entendemos que algunos ya han trabajado con esta herramienta, ya se han familiarizado un poco y otros tal vez no, ¿verdad? Y vamos a empezar tal vez una herramienta nueva para algunas personas. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Y vamos antes que todo me confirman si ver la pantalla antes que empecemos. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Excelente. Entonces aquí vamos a empezar claramente, ¿verdad? Con una pequeña definición de Word, ¿verdad? Vamos a ver si alguien me ayuda a leerla. Solo que la lean la definición. ¿Algún voluntario? ¿O lo elegimos al azar? Microsoft Word es un procesador de texto capaz de elaborar diversos tipos como oficios, solicitudes, cartas, trípticos, etc. Microsoft Word se encuentra integrado a la familia de Microsoft Office, la cual posee diversas aplicaciones y permitirá realizar trabajos de manera profesional. Excelente, muchas gracias compañera. Aquí vemos, identificamos un concepto y en qué se centra principalmente esta herramienta, ¿verdad? En cuanto a trabajos. Aquí nos dice que podemos crear oficios, solicitudes, cartas, trípticos. Trípticos, ¿saben lo que son trípticos ustedes? ¿A qué se refiere cuando mencionamos tríptico? Se refiere a los trifolios, ¿verdad? Aquí algunos, esos trifolios, ¿verdad? Esos, por decirlo así, esos documentos que se nos entregan nosotros en las calles que requieren o tienen información, ¿verdad? Sobre un negocio, sobre una empresa, etcétera. A eso nos referimos. Aquí dice trípticos porque el Word, ¿verdad? No lo encontramos como trifolio, sino con esta palabra. Y, ¿verdad? Encontramos algunas características principales de esta herramienta, ¿verdad? Para que ya pongamos en un panorama general qué podemos hacer. Aquí nos da unos ejemplos, oficios, ¿verdad? Solicitudes, cartas. Eso nos permite introducirnos en varios campos dentro de la sociedad. No solo en temas académicos, ¿verdad? Dentro de la universidad o dentro de la escuela o dentro de un colegio para hacer tareas. También dentro de un ambiente laboral es necesario, ¿verdad? A veces, por más básico que parezca, útil que aprendamos un poco de lo que es Word, ya sea para hacer oficios, para hacer, por ejemplo, memorandos, para hacer informes. Necesitamos manejar por lo menos aspectos básicos de todo esto, ¿verdad? Entonces, esas orientaciones nos permiten introducirnos en
todas esas áreas de la sociedad. Aquí nosotros nos ubicamos para que ubiquemos, ¿verdad? Algunas partes importantes dentro de la interfaz principal de Word, ¿verdad? Aquí encontramos una imagen y cómo está distribuida cada una de las diferentes partes, ¿verdad? Una de las características, tanto del paquete de Office que habíamos hablado anteriormente, no sé si se recuerdan, que era el tema de que al manejar uno, ¿verdad? Una herramienta se nos iba a facilitar un poco manejar las otras. Y habíamos dicho el por qué. Si se recuerdan, habíamos dicho que por qué. Porque las herramientas comparten algunas similitudes en cuanto a diseño y en cuanto a las herramientas de las que forman parte del conjunto de Office, que hoy conocemos como Microsoft 365. Si ustedes observan acá, es parecido, ¿verdad? No idéntico, pero en cuanto a las barras de herramientas, las encontramos siempre seleccionadas en ventanas arriba y donde cada una de ellas contiene diferentes configuraciones, diferentes herramientas para nosotros aplicárselas dentro de Word, ¿verdad? Observemos en este ejemplo que, por ejemplo, el inicio es casi el mismo inicio que encontrábamos nosotros en Excel, donde modificamos la fuente, donde modificamos nosotros los títulos, el tamaño de la letra, el tipo de la letra, las viñetas, ¿verdad? Centrar los colores y todo eso solamente en la ventana de inicio, ¿verdad? Aquí encontramos la página en blanco, que es donde nosotros vamos a elaborar nuestros trabajos, ¿verdad? Cualquiera sea el tipo que nosotros vayamos a realizar. Aquí, por ejemplo, vemos una opción que dice barra de estado. Que en la barra de estado encontramos, ¿verdad?, cuántas páginas tenemos activas en el documento. Si tenemos 1, 2, 3, 4, etcétera. Como datos generales. También encontramos el número de las palabras, ¿verdad?, que vamos escribiendo dentro de nuestro documento. Esto es importante a veces, ¿verdad? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que si ustedes sacan un curso, si ustedes hacen un diplomado o hacen en su carrera que estudian o en donde trabajan, a veces se solicita, hagan un resumen de tal cosa de 200, 300 palabras. Entonces en esos casos uno no va a ir redactando y voy a ir contando una por una, ¿verdad? Sino que ya el Word lo podría hacer y ya automáticamente vamos a saber si nos pasamos o si nos faltan. Perdón. Y aquí vamos a encontrar otras herramientas como de Zoom, herramientas generales de formato, ¿verdad? Igualmente las vamos a ver ya cuando trabajemos meramente con Word. Y aquí lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, el tema de las herramientas en inicio, que ya las conocemos porque están, ¿verdad?, en el mismo Excel también, son las mismas, no cambian, solo cambian tal vez algunas, pero son pocas, que nos permite configurar, ¿verdad?, el tema de la fuente y todo lo que mencionamos anteriormente. Ya si nosotros pasamos a la siguiente ventana, que es la ventana de insertar, nos va a permitir, que es parecido igualmente, repito, a la de Excel, insertar lo mismo que ya hemos insertado allá. Podemos insertar tablas, podemos insertar imágenes, podemos insertar formas, gráficos, capturas, diagramas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que nosotros queramos integrar dentro de nuestro Word, acordémonos dónde lo vamos a encontrar, ¿verdad? En la ventana de insertar. No solamente porque no estamos trabajando en Excel, no podemos insertar tablas. Aquí perfectamente las podemos trabajar, ¿verdad? Podemos trabajar con tablas siempre, ¿verdad?, orientadas diferente, ¿verdad? En Excel con las tablas podemos hacer algunos ejercicios y en Word podemos insertar tablas, pero no las podemos utilizar de la misma forma que las utilizamos en Excel. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cuando queremos insertar portadas, páginas en blanco y etcétera. Todo lo que ustedes observan lo podemos insertar y esto se va a trabajar en clase, ¿verdad? Así como en Excel, de cómo vamos a incorporar cada una de las herramientas y utilizarlas, ¿verdad? Para hacerlo de manera en vivo en Word, en un documento en Word y utilizar algunas herramientas, ¿verdad?
para que vayamos viendo en la parte práctica. Entonces, todo acordémonos aquí, ¿verdad? Dentro de nuestra ventana de insertar. Y aquí lo que les mencionaba de las tablas dentro de Word. Aquí nos selecciona, vemos la imagen de cómo nosotros podemos seleccionar tablas, ¿verdad? O crear tablas dentro de nuestro Word. Hay varias formas, al igual que en Excel, podemos obtener un resultado desde diferentes caminos, pero el resultado va a ser el mismo. Igualmente dentro de Word. En Word podemos crear de diferentes formas tablas, pero el objetivo final al final va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces podemos crearla de manera manual, como está en la imagen. Vamos a ver. Como está acá en la imagen, seleccionando los cuadros, ¿verdad? De manera manual, dependiendo de cuántas columnas y filas nosotros querramos. Cada uno de estos cuadros que está en la manera horizontal representan las columnas, y las que están de manera vertical que encontramos aquí van a representar las filas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuántas elijamos, así va a ser nuestra tabla. O la podemos insertar directamente, ¿verdad? Con esta opción que encontramos acá de insertar tabla, que dice si nosotros la queremos insertar de tantas columnas y de tantas filas, solo colocamos el número exactamente, ¿verdad? Y hay otra tercera opción, que es también la opción de dibujar tablas. O sea, si nosotros, por ejemplo, no queremos insertarla o queremos una tabla más personalizada, nosotros podemos utilizar la sección de dibujar tabla y dibujar, ¿verdad? Cuántas llamas, ¿verdad? Más de una manera más manual. La anchura, por ejemplo, de cada una de las filas, la anchura de cada una de las columnas de una manera más rápida. Entonces aquí lo insertaríamos, ¿verdad? De esta forma. Igualmente lo vamos a ver en el proceso, ¿verdad? Que vayamos avanzando dentro de la clase. Y esta es otra opción. Allá se las mencioné de manera general, que esta opción de la forma, ¿verdad? Insertar forma. Vamos a ver otro voluntario que me ayude a leer el concepto de las formas. Cualquiera, no se preocupe, solo es leer. Las formas son dibujos. Okay. Las formas son dibujos preestablecidos en Microsoft Word. Se utiliza para resaltar el contenido del documento a través de líneas, flechas, etc. Las formas están agrupadas en líneas, formas básicas, flecha de bloque, diagrama de flujo, etc. Excelente, muchas gracias, compañera. Aquí vemos una pequeña definición para que entendamos el tema de las formas. Las formas a veces no también se deben, dependiendo del criterio, ¿verdad? Dependiendo también de la creatividad de la persona que está trabajando, vamos a nosotros hacer uso de estas formas. Como bien dice el concepto, ¿verdad? Son diferentes formas geométricas que el Word nos pone a disponibilidad para nosotros en cualquiera de los casos que se ocupe, nosotros podemos utilizar. Ya sean, por ejemplo, si nosotros estamos ubicando, haciendo un mapa conceptual y queremos relacionar dos conceptos, podemos utilizar flechas, ¿verdad? Si nosotros queremos, por ejemplo, encerrar una categoría, la podemos encerrar en un cuadrado, en un rectángulo, etcétera, ¿verdad? Todas estas formas, como dice el concepto, se dividen por categorías, por líneas, rectángulo, etcétera, dependiendo de lo que queremos. En la opción de abajo, ustedes ven, por ejemplo, aquí, que aquí tienen un ejemplo de cómo utilizan las formas. Utilizan cada una de las figuras geométricas para señalar cada día de la semana. Es una forma, ¿verdad?, creativa de poder insertarla. Y aquí también encontramos otra característica de las formas, que en las formas no solo las podemos insertar en Word, sino que también nosotros podemos escribir sobre ellas, ¿verdad? Así como en la imagen, y podemos configurar colores, tamaños y todo eso. Entonces aquí vamos a encontrar toda la variedad de formas que podemos encontrar. Igualmente lo vamos a ver ya dentro de la herramienta, ¿verdad? Que una persona, por ejemplo, utilice una forma de una manera
o las otras personas las utilice de otra forma, no quiere decir que uno está bien o mal, ¿verdad? Sino que ya depende del diseño que la gente quiera darle del estudiante o dependiendo de la orientación del trabajo, ¿verdad? Entonces todas están bien, lo importante es que las podamos insertar y utilizarlas, ¿verdad? Que conozcamos temas de configuración. Aquí vemos también otras herramientas importantes, ¿verdad? Que estas se ubican dentro de la ventana de insertar. Son dos herramientas que vamos a ver, que es tanto WordArt y SmartArt, ¿verdad? Parecieran también herramientas que no son muy usadas, pero en realidad sí son bastante usadas en temas de formato. Si nosotros leemos la pequeña definición que nos aparece acá, vamos a entender un poco nosotros de qué se refiere cada una de ellas y también establecer diferencias, ¿verdad? No solamente teóricas, sino también prácticas. Entonces, aquí nosotros echemos un vistazo al concepto de WordArt, que nos establece que es una herramienta de Microsoft Word, que permite crear textos estilizados con varios efectos especiales, tales como texturas, contornos y otras manipulaciones que no están disponibles a través del formato fuente estándar. Aquí definimos ya varias características de esta herramienta, ¿verdad? Al utilizar el concepto estilizado, nosotros vamos a poder darle a ciertos títulos o a ciertas palabras una especie de formato más llamativo, más atractivo, ¿verdad? Y ¿cuál es la diferencia de la ventana de inicio, donde uno puede cambiar tamaños y fuentes? Que aquí, lo que podemos hacer aquí en temas de formato con las palabras o los títulos no está disponible en la ventana de inicio, ¿verdad? En la sección de fuente. Entonces nos permite estilizarlo, ¿verdad? Hacerlo más bonito. Y SmartArt es otra herramienta, pero acá ya más orientada al usar diagramas, ¿verdad? Usar mapas conceptuales y todo eso relacionado, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros podemos utilizar formas para crear, ¿verdad? Perfectamente podemos utilizar formas para crear mapas conceptuales, insertando diferentes formas y combinándolas también con formas cuadradas, rectangulares y flecha. Pero eso lo haríamos desde cero nosotros. Ya el SmartArt ya es una herramienta que nos permite integrar diagramas. Nos permite integrar diagramas, mapas conceptuales, podemos hacer líneas de tiempo, que el formato ya está prediseñado y nosotros no tenemos que hacerlo desde cero, ¿verdad? Sino que él ya nos va dando la pauta para nosotros poder trabajarlo. Entonces es la ventaja de utilizar esto, pues que al final nos reduce el trabajo, ¿verdad? Nos reduce el tiempo de la elaboración de cada uno de estos tips, ¿verdad? No sé si hasta el momento tienen alguna consulta, alguna duda o comentario que puedan hacer, ¿verdad? Acordémonos, podemos ir a hacer algún comentario, no necesariamente una consulta o duda. Si no hay, pues pasamos al siguiente punto. En Word también, ¿verdad? Hay muchas herramientas que ya son un poco más avanzadas dependiendo de lo que nosotros queremos realizar. En este caso, nosotros en Word, ¿verdad? En temas de universidad o en cualquier otro tema, ya sea laborables, nosotros cuando hacemos informes o investigaciones es muy necesario también citar, ¿verdad? Que aprendamos a citar. Nosotros podemos citar a veces de manera manual o también lo podemos hacer de manera a través de Word. Word nos proporciona a través de una ventana de referencias, ¿verdad? Nos proporciona a nosotros las opciones en que podamos citar trabajos que nosotros estemos realizando. Esto es especial, por ejemplo, para una investigación.
En una investigación, por ejemplo, nosotros, si citamos por ejemplo, algún pensamiento, algún párrafo de un libro, necesitamos citarlo, ¿verdad? Necesitamos citarlo, entonces, si no conocemos la cita, podemos nosotros abordar, ¿verdad? Dentro del Word, la opción de referencias, el formato de cita que queremos, y de ahí solo llenamos unos campos, ¿verdad? Que el Word nos pide, como por ejemplo fecha, el nombre de la publicación, la editorial, y él nos va a insertar automáticamente las citas. Entonces, en ese sentido, es otra herramienta que también vamos a aprender a utilizarla aquí, ¿verdad? Cómo podemos hacerlo dentro del Word. Por ejemplo, esta, si no me equivoco, creo que está en formato APA. APA ahorita la última versión, no sé si está si no me equivoco, si está la 17 como última versión, ya que antes estaba la 16. Entonces, dependiendo también la versión que tengamos disponible en nuestro Word, ¿verdad? Y también, igualmente, podemos agregar nosotros referencias bibliográficas. No solamente las citas, ¿verdad? En temas de investigación necesitamos integrar las referencias bibliográficas que nos permiten nosotros identificar de dónde se obtuvo esa cita, ¿verdad? De qué libro, dónde se publicó, en qué ciudad, etcétera. Entonces, al momento de citar, también es importante nosotros al final del documento ingresar las referencias bibliográficas. También lo vamos a ver, ¿verdad? Esto parece poco difícil, pero ya trabajando con Word ya se nos va a facilitar bastante. Otro que vamos a aprender a hacer también dentro de Word es aprender a hacer índices, ¿verdad? Que podamos aprender a hacer índices dentro de nuestros documentos utilizando Word. Claro, ¿verdad? Lo podemos hacer de varias formas. Se pueden hacer de manera manual. Ustedes pueden insertar una página en blanco y pueden ir colocando el título y el número de la página manualmente. El título y el número de la página manualmente. O lo pueden ingresar de forma automatizada a través de Word, ¿verdad? Y la sección de índice para que quede algo parecido como el que estamos viendo ahorita en la imagen, donde está la introducción, donde está el índice por capítulos, por subcapítulos, ¿verdad? Está también por número, 1.1, 1.2, si son subtemas, y así, ¿verdad? En orden, identificándonos las páginas. Para que hacer un índice previamente debemos haber trabajado anteriormente otras herramientas. Por ejemplo, establecer los números de página en cada una de las páginas en Word. Para que al momento de crear el índice ya me identifique y relacione en qué página está cada uno de los diferentes capítulos, ¿verdad? En este caso, así como lo vemos, así igual va a ser parecido el que vamos a trabajar dentro de Word. Otra herramienta importante es el tema que vamos a ver de revisar documentos con Word. En la relación, ¿verdad? Por ejemplo, de estudiante maestro, de estudiante profesor, o en temas de universidad o cualquiera que sea el entorno. Trabajamos mucho, ¿verdad? Con trabajos, por decirlo así, digitales y trabajos virtuales, donde el estudiante manda y el profesor recibe, ¿verdad? Trabajos de tarea, etcétera. Entonces, ustedes pueden mandar, por ejemplo, un trabajo que hayan realizado sobre un determinado tema al profesor y el profesor perfectamente se los puede revisar a ustedes a través de Word, ¿verdad? Para que ustedes sepan qué correcciones tienen que hacer, qué deben cambiar, qué deben de agregar o qué deben quitar, ¿verdad? Entonces hay una herramienta ahí dentro de Word que nos permite hacer todo esto que vemos en la imagen. Esto nos sirve para nosotros como para retroalimentación, ¿verdad? Del mismo documento que hayamos mandado. Para saber en qué estamos bien y en qué estamos mal, ¿verdad? Entonces también es una herramienta de revisión
dentro de Word. Aquí vemos un poco la definición, ¿verdad? Para que nosotros entremos en contexto de lo que estamos hablando. Aquí dice que es una opción muy importante al momento de querer revisar, hacer observaciones o señalar algún aspecto específico de un informe, una nota, un documento en Word, ya que permite que la persona que lo ha realizado saber de dichas observaciones y de esa manera corregirla, ¿verdad? Entonces el profesor se la regresa a ustedes el documento ya corregido y ya les va a aparecer como este que ustedes ven aquí, en rojo, señalizados cada uno de los puntos, ¿verdad? Que tienen que cambiar o modificar. Vamos a pasar a la siguiente. Se recuerdan también ustedes que en Excel trabajamos con temas de plantillas. Aquí también en Word se puede trabajar con plantillas perfectamente y vamos a ver tal vez hay unos ejemplos en la medida avancemos con la clase. Por eso es una de las características el tema de la similitud de una herramienta de otra, como el tema de las plantillas, ¿verdad? Ya conocemos y nos hemos familiarizado y ya sabemos a qué nos referimos. Cuando trabajamos con plantillas, trabajamos con trabajos que ya están hechos y que nosotros solamente vamos a rellenar, ¿verdad? Por ejemplo, si es un currículum, ¿qué pasa hoy en día, verdad? Mucha gente con el tema del desempleo busca empleo. Y uno de los primeros pasos para buscar empleo es el desarrollo del currículum. Entonces, en muchos casos, ¿qué es lo que pasa? No se sabe, ¿verdad? O no se tiene una idea de cómo va un currículum, qué lleva, qué no lleva, ¿verdad? Se pide orientación, como alguien que le pueda ayudar, etcétera. Ya en Word, ¿verdad? Está integrada una plantilla donde nosotros podemos ver plantillas de currículum, ¿verdad? Con diferentes diseños, donde nosotros solo vamos a seleccionar la plantilla. Tal vez vamos a colocar nuestra foto en un formato ya diseñado, nuestras experiencias, ¿verdad? Puede ser nuestros datos personales como dónde vive, el teléfono, el correo. Y entonces solo lo llenaríamos en los espacios que ya están establecidos. La diferencia es que ya nos da el Word, ¿verdad? Esto va aquí, esto va aquí, esto aquí. Hay que llenar esto, esto y esto, ¿verdad? Y nos da un diseño bien llamativo, bien bonito. Y ya lo tenemos creado. Y es una forma rápida también de nosotros crear nuestras hojas de vida en estos casos. Me acuerdo yo una experiencia del año pasado, no tenía yo un currículo actualizado que se nos solicitaba y yo necesitaba crear un currículo rápido. Entonces me apoyé, ¿verdad?, de estas plantillas que ya son 1 o 2 hojas y lo creé ahí rápido, ¿verdad? Foto y rápido ya el diseño y todo ya lo tenía, entonces ya me quedó. De ahí uno con más tiempo lo puede ir el tema de la perfeccionando, ¿verdad? Entre un ejemplo, podemos hallar plantillas también de tarjetas de cumpleaños, de presupuesto, como las que vimos parecidas en Excel, ¿verdad? Solo que no, tal vez no idénticas. Y aquí vemos también el tema del... ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Vamos a ver si alguien se recuerda cómo lo reconoce en Word. Que no lo reconocía como trifolio, sino como que... ¿Se acuerda alguien? Así es, tríptico, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes ponen trifolio en Word? No les va a salir nada. Porque ya si ponen tríptico, ahí se lo va a reconocer. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los trifolios, otra forma en que nosotros los podemos hacer desde cero o se pueden hacer a través de una plantilla como el que tenemos aquí visto, ¿verdad? No necesitamos crear nada de cero. En este ejemplo, por ejemplo, es como ustedes ven el diseño, el nombre del logo, por ejemplo, es como de una empresa. Nosotros pusiéramos el nombre del logo aquí, lo cambiaríamos. El título, por ejemplo.
Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos colocar nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. Podríamos agregar algunos, aquí 1, 2, 3, 4 aspectos importantes, ¿verdad? De la empresa, etcétera. Entonces son algunos puntos, ¿verdad? Como ya les decía yo, prediseñados. Si no nos gusta podemos elegir otro formato, ¿verdad? Que nos adecue más a lo que nosotros estamos ocupando en el momento, ¿verdad? Necesitando. Entonces, de manera general, observamos que a ustedes les puede familiarizar un poco conceptos, herramientas con Excel, ¿verdad? En temas de familiarizarnos de conceptos y de ubicación, es importante, ¿verdad? Como por ejemplo plantillas, y ya hacemos referencia a que hemos trabajado, entonces ya sabemos más o menos qué es plantilla y no vamos a estar como tanto desde cero, ¿verdad? ¿Tienen alguna consulta, duda? Si quieran realizar comentarios hasta el momento, esa creo que era la última. Les voy a enseñar un ejemplo aquí, vamos a ver, les dejé de compartir pantalla, ya les vuelvo a compartir. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de crear el currículum con una plantilla. Esto es una plantilla diferente, ¿verdad? La que vimos anteriormente. Observen ustedes esta plantilla. Es una plantilla que ustedes pueden crear su currículum, ¿verdad? Pueden ingresar su nombre, solo lo escriben, no tienen que crear nada desde cero, solo colocan su foto, qué título, si, ¿verdad? Dependiendo si tienen título, si tienen una área de especialidad. Aquí, por ejemplo, da una opción de perfil que pueden definir ustedes un poco su perfil, ¿verdad? Laboral. Observen ustedes aquí el apartado de experiencia, ¿verdad? Aquellos trabajos que ya han tenido previamente, perfectamente los colocan aquí, tanto por trabajo como por tiempo, ¿verdad? En cuanto a cuando ingresó y cuando se retiró de ese antiguo trabajo, ¿verdad? Aquí, como les mencionaba, el tema del contacto, su número de teléfono, lo colocan, su correo, si tienen LinkedIn, etcétera, ¿verdad? Todo iría ordenado. Aptitudes, ¿qué aptitudes ustedes reconocen en su persona? Las colocarían perfectamente aquí. Si tienen menos, pues eliminan las demás, ¿verdad? Si tienen más, solo aumentan los puntos. En ese tema no es tan cerrado el tema de las plantillas, ¿verdad? Entonces aquí irían nuestras aptitudes y aquí la formación. Por ejemplo, dónde estudiamos nuestra universidad, dónde estudiamos nuestra maestría, en qué año, ¿verdad? Nuestro doctorado, nuestra secundaria, si ustedes todo lo que ustedes ocupen aquí, ¿verdad? Ustedes miran que va definido por año, y año de inicio, año de finalización. Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad? Esa era la última diapositiva. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda con todo lo relacionado a lo que vamos a ver en Word. Esto lo vamos a ver dentro de Word, ¿verdad? Lo vamos a ver en el documento y estas herramientas las vamos a ir trabajando no vamos a trabajar con plantillas como lo hicimos con Excel. Lo vamos a trabajar dentro del Word insertando, por ejemplo, imágenes, capturas, todo dentro del documento hasta formar un solo documento, que a ver cómo nos queda, para verlo en la parte práctica, ¿verdad? Cada una de ellas. Entonces, si hay comentarios, si hay dudas, no hay, nos quedaríamos Entonces hoy vamos a ver hasta aquí la presentación, ¿verdad? El día lunes entraríamos ya a ver con Word, a trabajar con Word y a trabajar con estas herramientas que acabamos de ver, ¿verdad? Y dándole forma a un trabajo. Les recuerdo el tema de la asistencia, ¿verdad? No se les olvide colocar su nombre dentro del chat de esta reunión, porfa, para poderlos actualizar ahí en la lista de asistencia. Entonces, si no hay más dudas, ¿verdad? No hay consultas. Lo dejamos acá el día de hoy y nos veríamos el día lunes.
empezando con Word ya, una nueva herramienta. Entonces les deseo una feliz tarde, un feliz día y un feliz también fin de semana. Saludos. Saludos, Alex, igual. Gracias. Nos vemos. Gracias, igual. Vaya, a la orden. Buenas, Lick.